Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, y con él vamos a hablar sobre el desistimiento de los hermanos Isaías en la demanda de los 2.000 millones de dólares. Doctor Falconi, bueno, los hermanos Isaías desisten de la demanda de 2.000 millones. La defensa de los ex banqueros argumentó que ya se ordenó la devolución de los bienes incautados en el proceso relacionado con la acción de protección. Los hermanos Roberto y William Isaías, ex propietarios de Filan Banco, decidieron desistir de la demanda contra el Estado ecuatoriano que pusieron en diciembre del año pasado, mediante la cual exigían una reparación de 2.000 millones por los perjuicios que según ellos les causó la incautación de bienes y empresas realizadas por la Agencia de Garantía de Depósitos. Doctor Falconi, buenos días. ¿Cómo ve usted esa decisión de los hermanos Isaías? Y parte de lo que estuve leyendo de este desistimiento de ellos, como que dejan este desistimiento un tiempo hasta ver que les entreguen los bienes y a ver qué pasa, si en realidad está el valor de lo que ellos aspiraban recuperar. Doctor, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carla. Muy grato una vez más estar con ustedes y con su audiencia. Y entramos directo al tema porque si quiere ahí nos da el tiempo, podríamos hablar de otras cosas, de demoliciones y etcétera, ¿verdad? Al final nos vamos con eso, doctor. Claro, pero y déjeme empezar por esto, que aquí habría que demoler el edificio donde están estos jueces que declararon esta barbaridad de fallos que ahora dizque se desisten. Yo veo con preocupación, claro que hay mucha gente y mucho periodista en general, mucho periodista individual principalmente, comprados alrededor de este caso, ¿no? De este caso que es esotérico desde el principio, pero parecería que en el medio, que en esa actividad, se ha perdido la capacidad de análisis, Jaime, porque el tema para mí viene sencillo y estoy hablando solamente de la noticia que trae impreso, la noticia que trae Diario El Universo, que salió ayer en los boletines que envía por internet, y entonces esto queda clarísimo y permítame empezar por recordar algo. Primero, para desistir, se desiste de una demanda, de una pretensión, de algo que tenga fundamento. Pero aquí pues no hay fundamento alguno. Aquí están desistiendo de nada porque no tienen derecho a nada. ¿Quién ha dicho que por generosos desisten de un reclamo que iba en la línea de los reclamos esotéricos anteriores, de un reclamo de 2.000 millones contra el Estado ecuatoriano? Ahora lo acomodan porque yo creo que es que en un sector de la prensa y del periodismo en general, empezando por ustedes, se dio tanta información a propósito de este caso y a propósito de estos reclamos que un poco eso es lo que ha movido a ciertas instancias del gobierno que ha estado absolutamente en silencio a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues no, ya están cebados en la economía y en la política y en la moral de la República. ¿Ya qué más quieren? ¿Hasta cuándo? Pues no, ¿de qué reclamo de 2.000 millones hablaban? Si los bienes incautados que les devolvieron apenas eran para que traten de cubrir las pérdidas de Filan Banco de 652 millones de dólares. Pero ¿cuál es aquí el quid del asunto, mi estimado Jaime? Recordemos que y aquí en el desistimiento señalan con claridad meridiana, ¿no? Se refieren, estoy leyendo la noticia del Universo, el párrafo correspondiente muy breve, se refieren a la decisión de primera instancia del juez constitucional Johnny Lituma de abril pasado, ratificada por un tribunal de alzada, la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre ratificada, ¿eso es cuándo? Hace poquísimos días, ¿verdad? De disponer la devolución de los bienes. Y entonces recordemos que cuando se expidió esa sentencia, una segunda sentencia del juez Johnny Lituma, encima de otra sentencia de él mismo que ya estaba ejecutoriada, esto es inusitado.
muy similar a que llueva para arriba, así yo he usado esta expresión, y pasó a la Corte y se dictó esa sentencia, el procurador del Estado anunció, esto está en las noticias, lo podemos verificar de esos días, que iba a impugnar la sentencia. Pero aquí lo que se da a entender es que nunca la impugnó, que nunca pasó nada, porque actuando como juez constitucional, hasta ahí llegó, ahí terminó en la Corte Provincial del Guayas. ¿Qué pasó? Hasta ahí terminó, hasta ahí llegó. Y entonces, ¿cómo impugnó el procurador? Yo en un programa, tal vez era este mismo, lo invitaba al procurador a que informe al país, pues. Le recordaba que él no es procurador del gobierno, ni menos de los amigotes del gobierno que saquean la República. Él es procurador del Estado ecuatoriano, que es una institución jurídico-política distinta del gobierno. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasó aquí? No ha dicho una palabra. No se sabe nada de lo que haya dicho el procurador. Nada, ni una palabra. ¿De qué ha informado? Aquí ya terminó el juicio. Y se dice, claro, actuando la justicia constitucional, porque el juez Lituma, esto vale tal vez hacer un pequeñísimo paréntesis para beneficio de la audiencia general, el juez Johnny Lituma actuó como juez constitucional. La sala correspondiente de la Corte Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas actuó como juez constitucional. Ese es el control difuso, el control que lo tiene cualquier juez. Ese es el control difuso y nosotros tenemos un sistema híbrido porque el control concentrado es el que solo tiene un órgano, vale decir, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional o como se llame, para pronunciarse en materia constitucional. Pero nosotros tenemos un sistema mixto. En la primera parte, un control difuso, primera instancia, segunda instancia, y tratándose ya de la Corte Constitucional, un control concentrado en la Corte. Pero entonces, aquí dan a entender, ya terminó, ¿y dónde quedó la impugnación del Procurador del Estado? No se supo más nada de la impugnación del Procurador del Estado. Entonces, ¿a dónde vamos? Aquí, obviamente, entre otras cosas, ya habrá algún momento pues, para comentar después, el país jurídicamente se desgrana, no hay nada que valga, no hay. Por eso decía yo pues que, salvo las limitaciones legales y las responsabilidades legales, habría que derrumbar, siguiendo una lógica absurda del propio presidente, habría que derrumbar los edificios donde están estos jueces que han dictado esas sentencias bárbaras contra la economía, contra el Estado ecuatoriano. Pero no porque sean contra el Estado, sino porque son absurdas, porque son traídas de los cabellos, porque no tienen ninguna base sólida, jurídica, moral, ética, de ninguna naturaleza. Ya lo hemos explicado aquí, ya he dicho que están a las órdenes. No hay un periodista que haya pedido copia, que la tengo, del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se lea y se exhiba al público que no dice que le devuelvan ningunos bienes. ¿Sí? Doctor, ¿qué dice ese dictamen? Ese dictamen dice, respecto, ahora en este momento lamentablemente no lo tengo a la mano, pero ese dictamen hace ciertas observaciones, ese dictamen, ciertas observaciones muy generales, convalida el juicio penal. Las incautaciones, ni siquiera las incautaciones las objeta como tales, lo único que objeta es el mandato 13 por recursos administrativos, pero podían haber planteado otro tipo de acciones. La misma acción de protección que plantearon ahora, no la plantearon en esa época, ¿sí me explico? La plantearon recién en el 2018, ¿verdad? Y el 2022 se dictó la primera sentencia del juez. ¿Y ese dictamen pide la reparación de las objeciones que hace? No ordena ninguna, no, Jaime, perdóneme, ninguna reparación ordena. Y no solo eso, no solo eso, es que esto ya lo hemos dicho. No solo ¿Y por eso, qué el juez ordena la devolución? Porque da por existente algo que no existe. Si a cada rato hacen los jueces en las sentencias afirmaciones de ese tipo, han invocado leyes que no existen. Tengo los ejemplos, por favor, Jaime, es una cosa de locos. Esta justicia va como carro loco por ahí. Y no termina esto en ese punto, porque en la selección de decisiones que toma como ejemplo el Comité de Derechos Humanos, de acuerdo al Pacto de Derechos Políticos y Civiles,
en esa selección de decisiones se aclara, lo he leído en este programa, no son los dictámenes, son dictámenes, no son vinculantes. Los dictámenes del comité no son vinculantes, no son obligatorios. Y la sentencia los declara vinculante. Claro, se acogen a ellos. Dice que es obligación del Estado. Las sentencias se acogen a esos dictámenes, pero dan genéricamente frases que no son transcripciones textuales. Esa es la astucia. Lo raro de todo esto, doctor, es que no se ha creado un... Usted es el único que está peleando contra todo el sistema mediático y con todo el poder económico que tiene el grupo Isaías. El único que ha hecho un debate y que los medios tradicionales, los medios nacionales, no le dan importancia a este tema. Pero es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos, porque aquí todo lo que tengamos que devolver o resarcir al grupo Isaías será dinero de los ecuatorianos. Así es, Jaime, pero lo grave de esto es que, mire, además, lo que se incautaron no pretendía cubrir las pérdidas declaradas por una compañía auditora de las más conocidas del mundo, Deloitte & Touch. Pero el fraude de Filambanco no solo son las pérdidas económicas del banco, pues el fraude de Filambanco es muchísimo mayor, porque el Estado, a través del AGD, le tuvo que dar la plata para que devuelva a los depositantes miles de millones de dólares, porque los Isaías tenían casi 300 millones de dólares en empresas vinculadas, dinero del público que se habían prestado a sí mismos. ¿Cuánto? A 7 años plazo, cero interés, y a eso suma más de 3.000 millones, Jaime. ¿Cuánto entregó el Estado para el salvataje de Filambanco? Mire, al primer día... vea esta secuencia en 2 minutos para beneficio de la audiencia, ¿no? El 1 de diciembre del 98 se dicta la ley de la AGD. Al día siguiente, el 2 de diciembre del 98, pasa Filambanco a la AGD. Al día siguiente, el 3 de diciembre del 98, la AGD le da los primeros 140 millones de dólares a Filambanco. Después de 20 días le da 200 millones más. Después de 30 días le da 400 millones más. Era un barril sin fondo. Y a todo esto ya se habían gastado... ¿De cuánto hablamos? ¿De más de 1.000 millones o cerca de 1.000 millones? No, hablamos de 3.000 a 5.000 millones fácilmente. ¿De dólares? Fácilmente. Claro, de dólares. ¿Y cómo es que los hermanos Isaías dicen que ellos entregaron el banco saneado y que el banco estaba bien? Claro. Muy buena la pregunta, Jaime, muy buena la pregunta. Y voy a repetir algo que es clarísimo, porque están los documentos y la documentación, e insisto y lo repito ahora mismo, está a disposición de los periodistas que quieran. Pueden venir a mi oficina y les enseño los originales o las fotocopias de los originales. Tan bueno y tan operativo estaba el banco, qué importante su pregunta, que quede claro para la audiencia, para Ecuador y el mundo, el fraude kilométrico que estamos sufriendo y que el gobierno se queda calladito, ¿no? Mire, a ver, cuando pasó a la AGD 2 de diciembre del 98, al día siguiente que se dictó la ley, y el día anterior a que le den los primeros 140 millones de dólares, ahí, el 2 de diciembre, le pusieron al banco el capital de 1.000 sucres. Porque no podía haber un banco ni existir un banco sin capital. El capital de 1.000 sucres, Jaime. ¿Cómo puede usted concebir que un capital, no sé, serían centavos de dólar hoy, un capital de 1.000 sucres, y por eso hago el énfasis en 1.000 sucres para que no quepa duda, ¿cómo puede haber un banco? ¿Cómo puede haber un negocio? ¿Cómo puede...? No tiene ni para cargar gasolina quien tenga 1.000 sucres en la billetera, ¿sí me explico? Entonces, ese es el descaro. El que no está comprado lo chantajean, y al que no tienen por dónde chantajear lo intimidan. Por eso nadie dice una palabra en esto. La mitad del país está comprado, la otra mitad está chantajeado y por ahí unos cuantos asustados. Eso es lo que ocurre en este país, mi estimado Jaime. Y así de sencillas son las cosas, y lo hemos dicho repetidamente y lo seguiremos repitiendo. Y usted bien hace en destacar que soy el único. ¿Y qué dice ahora
el cobarde silencioso, chico silencio jurídico parece el procurador. ¿A quién defiende? A la mafia, Isaías. Eso es, el que no está comprado lo chantajean. ¿Por qué no informa al país el procurador? ¿Por qué el presidente Lazo, que amenaza con destruir un edificio, no ha dicho una palabra de este caso? Cuando en otros casos hasta mandó carta que no se cumpla con una decisión judicial. ¿A dónde vamos, mi estimado Jaime? Ustedes, los periodistas serios, tienen, yo diría, está entre la razón de ser del periodista, Carla, usted que está escuchando, tienen la responsabilidad, yo no quiero hablar de obligaciones para nadie, pero la responsabilidad de informar con veracidad a su audiencia. Y esto tienen que tenerlo que manejar. ¿Qué periodista le ha ido a hacer una pregunta al procurador? ¿Qué periodista lo ha ido a esperar a la salida del despacho al procurador para explicarle que no es procurador del gobierno ni procurador de los Isaías, sino del Estado ecuatoriano? ¿Qué pasó en la asamblea? ¿Dónde está la asamblea, Carla? Espéreme un segundito, Caracol. ¿Qué pasó en la asamblea? ¿No había un juicio pendiente contra el procurador? ¿Qué están esperando? ¿Que el procurador venda el país? ¿Qué están esperando? Pues para el juicio político contra el procurador. Siga, perdón, Carla. Doctor, no sé por qué me da la impresión de que esto también puede ser una estrategia como una cortina de humo, este desistimiento de la demanda de los Isaías para empezar un poco de forma más ágil el tema de la devolución de los bienes. Porque quizás a ellos les convenga más bien empezar con esa devolución de los bienes que de esta indemnización o esta reparación. Quizás podríamos verlo desde esa forma porque ya lo decía usted, no hay mucho silencio, aquí nadie dice nada, el presidente no dice absolutamente nada. Entonces, quizás es una estrategia de pronto. Vea, mi estimada Carla, exacto, lo que usted dice es parte del show, es un show, y parte del show es decir, bueno, ya nos devolvieron los bienes, nos quedamos tranquilos, que se quede ahí y desistimos de la demanda, que no desisten de nada, porque la demanda la podían haber puesto por 5.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones, medio Estado ecuatoriano, la demanda era infundada y era un disparate desde el principio mismo, originalmente. Y ahora quieren mandar este show. Es que somos tan generosos que desistimos. Entonces Ecuador debería hacerle, este gobierno sería capaz de hacerle un monumento, pues porque desistan. Pero este es un gran show y no le extrañe que ese show está coordinado entre el gobierno y los Isaías. Justamente, pues mire las personas involucradas, justamente para que ya esto no tenga más connotación, para que Falconi no siga reclamando, para que Falconi no siga protestando. Ya desistimos. ¿Y a quién le toman el pelo con ese mamarracho desistimiento? ¿Quién el que dice, nos reservamos los derechos? ¿Qué derechos se reservan si no tienen ningún derecho a ninguna indemnización del Estado? Decimos mamarracho, perdón. Desestimamos esto, ¿no? 2.000 millones, pero ¿a cuánto aproximadamente puede ascender la cantidad en dinero de los bienes que reclaman los Isaías? Eso no lo conozco yo que esté cuantificado, Carla, pero podría ser es muchísimo más que los 2.000 millones. No es más, no creo que sea mucho más. Cuando se incautaron no estuvieron cuantificados ni evaluados, que debió hacérselo. Y debió señalarse cuáles empresas estaban en quiebra, que estaba esa CITV en quiebra, otras empresas en quiebra, Seguros Rocafuerte en quiebra, de los bienes incautados en ese momento. Tampoco se informó, pero de ninguna manera no cubrían las pérdidas, y las pérdidas eran 652 millones, solo las pérdidas del banco. ¿Me explico? No los fraudes, que eso es lo que tiene que quedar claro, no los fraudes cometidos por ellos mismos en el banco, alrededor del banco, las daciones de bienes ficticias, los créditos ficticios. Isaías tuvo el descaro, Roberto Isaías, tuvo el descaro de cobrar liquidación laboral cuando le entregaron el banco a la AGD. El banco quebrado, que no valía nada, era negativo. Repito, con un capital de... ¿A él lo indemnizó el banco? Claro, con indemnización laboral, Jaime. Y yo tengo la copia del documento, pues si quiere se lo envío. ¿Con qué cargo? ¿De gerente o presidente? No, creo que era representante legal de presidente o gerente general, no recuerdo exactamente esa posición. Creo que él era presidente del directorio. Pero ese es el país.
Cuando la defensa de los prohibido. Isaías dice nos reservamos los derechos, ¿de qué nos hablan? ¿De qué derechos? ¿De qué derechos? Pues habría que de cualquier disparate Que no se les tienen, ocurra. o sea, que tienen la esperanza de seguir demandando. No, dicen por si acaso nos vayan a revertir, por si acaso nos vayan a revertir, nos vayan a anular esos fallos que son nulos de nacimiento sobre lo que le devuelvan los bienes, eso es lo más leve que hay ahí, Jaime. Qué buena pregunta. Usted siempre tiene unas preguntas precisas para que la audiencia tenga estos temas claros. Lo menos que hay ahí es fraude procesal. Fraude procesal, curiosamente, en el que los jueces que han intervenido en eso, son parte del fraude procesal. El fraude procesal y más grave, lo que se denomina en la doctrina jurídica la estafa procesal, es el engaño al juez. Engaño a través de un proceso, pero el proceso está lleno de fraudes, como la supuesta invocación al dictamen del Comité de Derechos Humanos, que en realidad no dice lo que sostienen. ¿Sí me explico? Es un fraude procesal descarado. Entonces se está supuestamente, como se dice vulgarmente, curando en salud. Y para que se diga, si acaso ese juicio de los bienes que se lo revierte queda en nada por el fraude escandaloso que implica, entonces nos reservamos el derecho de volver a demandar al Estado ecuatoriano. Como que si esto es cosa de chiste, cosa de broma, que para ellos los miles de millones que se han llevado son cosas fáciles, cosas de reírse, se jactan, ¿verdad? Se muere de risa. No, si ecuatoriano es un país de conquista, ¿verdad? Entonces, pues empezando por qué, jurídicamente hablando, procesalmente hablando, el desistimiento lo primero que origina es, termina ese juicio y no se puede plantear otro por la misma razón. No tengo el Código Orgánico General de Procesos a la mano para darle el artículo, pero usted puede chequear, yo se lo puedo hacer llegar inclusive en una nota por WhatsApp. El desistimiento, el primer efecto, renuncien lo que quieran renunciar, porque han renunciado a 1000 cosas menos a llevarse el dinero del país. El desistimiento, el primer efecto que tiene es termina esa causa en la que se desiste, que tiene que tener un derecho. Si no, están aquí desistiendo de nada. Y si se reservan derechos, ya no hay lugar, porque esa causa termina y no se puede demandar por lo mismo que se demandó en la causa que se desiste. Ese es el desistimiento, mi estimado Jaime. Que lo tenga claro la audiencia, lo pongo en palabras sencillas, jurídicas, pero sencillas, para que lo entienda todo el mundo. Doctor, ¿qué podemos sospechar que hubo en este juicio que ordena la devolución de los bienes a los Isaías? Bueno, lo menos que podemos sospechar es que no es ni siquiera sospechar. Lo que vemos ahí es que el juez pues actuó contra toda ley, contra todo derecho como ciencia, no como un derecho subjetivo. Actuó en contra de la ley, entonces le digo, ahí hay un escandaloso fraude procesal. Ahora, lo que sí podemos sospechar es la causa por la que hizo eso el juez, ¿verdad? Y eso pues es sospechar. Decía ahí por algún gran autor de derecho, se me escapa este momento el nombre, para ser imparcial hay que tener mucho dinero en el bolsillo. Pero aquí la parcialidad del juez, de los jueces que han intervenido en esto, curiosamente ha sido que pague el Estado, como que el Estado es tierra de nadie, como que el Estado tiene que pagarles 2.000 millones, 3.000 millones, que se roben 5.000, que eso es del Estado, es de nadie, no le importa, pero no hay dinero. Mire, una persona cercana a mí, que la conozco porque trabaja cercana a mí, le han dado una cita del Seguro Social, primero le cambiaron una cita, del Seguro Social, una cita a una persona enferma, le cambiaron, hace 3 meses le cambiaron la cita para octubre, y la de octubre se la acaban de cambiar para diciembre. ¿Qué tal? 8 meses para una cita. Y vimos, que lo he dicho varias veces, en las noticias, colas, que me llamó la atención que haya salido esa noticia, porque casi la rutina es callar todo eso, callar todo lo que pueda perjudicar al gobierno de Lazo. Entonces, 5 cuadras de filas, de colas de gente en el Seguro Social de Quito para pedir una cita.
Porque el Estado no tiene plata, porque el Seguro Social está quebrado. Pero para que estos mafiosos se lleven la plata del Estado ecuatoriano, ahí no hay problema, ahí sí están los recursos. ¿Sí me explico? Ujú. Para que se hagan las cuentas, me acabo de acordar, es que importante que es la historia, Jaime. Me acabo de acordar una frase célebre de Velasco Ibarra, que decía Velasco Ibarra: ¿de qué sirve una moneda sana como un pueblo enfermo? Porque la única supuesta preocupación del gobierno es las cuentas con el exterior, los balances, las cuentas fiscales. Pero la gente que se muera de hambre, eso no importa, pues. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué sirven las cuentas del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Va? Para que se pretenda derrumbar un edificio del Estado porque se comete un crimen. Entonces, ahora la gente haciendo broma, porque es verdadera ironía, dice, bueno, pues entonces que ahora que se derrumbe el edificio de la selección porque ayer perdió el partido, que se derrumbe, ya no se puede hablar de la posta, leí el otro día, ya no se puede hablar de la corrupción en Petroecuador porque pueden derrumbar el edificio. Pero permítame de ese punto, si me permite, si estamos de acuerdo, pasar unos minutos a ese punto, claro. mi estimado Jaime. Siga nomás, doctor. Permítame recordar y recordarle directamente al presidente que dijo que tuvo esa desafortunada frase, porque es realmente desafortunada. Y yo no sé si las consultas, si tiene asesores que son realmente tan elementales, que no tienen, primero, sentido común, no digamos después lo que son el conocimiento básico de la estructura del Estado, de la Constitución de la República y de las leyes básicas. Le voy a dar, como se diría el tema con nombres y apellidos, le voy a dar el artículo aplicable de la Constitución, aplicable, directo, parece escrito para esa frase, se lo voy a dar y lo voy a leer, en lo pertinente. Artículo 226 de la Constitución de la República. 226 de la Constitución, a veces vigente. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Ejercerán solamente las competencias y facultades que les son atribuidas en la Constitución y en la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones, etcétera, etcétera. Este principio pues, también se desarrolla para otros efectos en el Código Civil, artículo 2223, que el dueño de un edificio, en este caso el Estado, es responsable para con terceros para que se hallen por los daños que se ocasionen y la ruina de un edificio, no digamos demoler. Entonces, lo que tendrían que haberle explicado al presidente Lasso, que él nadie lo ha elegido dueño del Ecuador, que él nadie lo ha elegido dueño de la República, que a él nadie lo eligió para que quiera manejar el Consejo de la Judicatura, que estamos viendo ahí lo que pasa, ahí está la sentencia de la Corte Constitucional, que nadie lo eligió dueño del Ecuador para interferir, para no querer dejar que salga su empleada Yori de la Asamblea, que nadie lo eligió dueño del Ecuador para pretender manejar todas las autoridades de control, etcétera, etcétera. Él fue elegido presidente y como presidente solo puede ejercer las facultades y competencias, solamente puede ejercer las facultades y competencias que están señaladas en la Constitución y en la ley. Y ahí no está derrumbar oficinas ni edificios públicos que pertenezcan al Estado, que tendría que ser glosado, pues que se lo hagan notar, que tendría que responder por semejante barbaridad, que se lo hagan notar, es que o no tiene asesores o los asesores necesitan asesores. ¿Sí me explico, Bueno, Jaime? el presidente de la República, a veces creo que todos los que están al lado del presidente de la República son personas aduladoras nada más, o no sé si no se deja asesorar. Nos hemos acostumbrado a escuchar sus mentiras y disparates. Imagínese pensar en derrumbar un edificio, como que es un bien de él. Ese edificio se construyó con los recursos de todos los ecuatorianos.
aunque sea un centavito, hemos puesto para construir ese edificio. Pero él ha dicho que lo va a tumbar porque cree que tumbándolo se solucionan los problemas que tiene la Policía Nacional, que no les ha prestado atención el gobierno, y que más vale el gobierno anterior y este gobierno lo que han hecho es tratar de desbaratar todo lo que había antes y acusar que lo anterior, el gobierno de Correa pactó con las mafias y que por eso en el gobierno de Correa no había tanta inseguridad. Imagínense tremenda barbaridad que hemos escuchado de el propio presidente de la República, el expresidente Moreno, gente que lamentablemente intenta vendernos una mentira y repetirla 1000 veces para convertirla en verdad, pero la gente se sacó ya la venda de los ojos. La gente ya no cree, la gente quiere comer, la gente no tiene trabajo, la gente quiere seguridad. Ahora a los colegios, a las escuelas fiscales van los famosos extorsionadores o vacunadores a pedirle al padre de familia que le dé $1 diario para cuidar a su hijo. Imagínense, ¿en qué país vivimos, doctor? Así es, estamos viviendo, hoy por hoy, qué buena pregunta otra vez, Jaime, estamos viviendo en un país fallido como país, estamos en un estado de fallido, no cumple la razón de ser, de existir de un Estado como organización jurídico-política que implica una nación. Estamos a la deriva, estamos literalmente a la deriva, porque lo que usted ha dicho en este momento son apenas 2 o 3 ejemplos de lo que se ha vuelto ya rutina en Ecuador. Es rutina, la vida no vale nada. Y imagínense solo el supuesto absurdo, derrumbar un edificio donde se cometió un crimen tan horrendo como el de esta abogada Bernal. Hay que ver la sensatez con la que habla la madre de ella. He visto hasta anoche una entrevista que le hacían en CNN. Se ve la sensatez al mismo tiempo del dolor de esa madre. Como toda madre que pierde un hijo, es un dolor inconmensurable. Es prácticamente que debe cuestionar la razón de vivir, la razón de ser a esos padres. Ese dolor, Jaime, solo lo puede imaginar quien tenga hijos, en su magnitud, en su profundidad, y solo lo puede saber quien haya perdido un hijo. Y todo aquel que haya perdido un hijo por cualquier causa, no se diga por la delincuencia, tiene que tener la sangre hirviéndole de una especie de desazón y de indignación al mismo tiempo. Y pues solo poner el absurdo hipotético caso de que se derrumbare, en este ejemplo, un edificio como el de la Academia de Policía, donde se cometió ese crimen, donde aparentemente se cometió ese crimen, ¿verdad? Sería hacerle un monumento, pues el vacío, el hueco, el espacio, es un monumento al crimen, es destacar, celebrar en el sitio físico donde ocurrió el crimen que se cometió. Eso es, perdóneme, no quiero usar palabras fuertes, no deja de ser el presidente Lazo, el presidente de la República, pero se vienen a mi mente algunas expresiones que podrían ser muy groseras ante semejante barbaridad, ¿no? Realmente, y por eso es que estamos hablando, y mucha gente habla hoy por hoy, y ya hay artículos, hay articulistas en los diarios que hablan de un Estado fallido. El Estado ecuatoriano como ente jurídico político social, no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo el papel que le toca. Y por ende va a la deriva, por ende hay funcionarios del Estado, en casos como este que hemos hablado, el procurador del Estado, que guardan el más cómplice y audaz silencio en los temas que deberían estar en primera fila, enarbolando la bandera del Ecuador y peleando por sus intereses. Porque acaso, usted acaba de anotarlo, acaso la gente, como se diría vulgar y comúnmente, pero no es grosero contra nadie, la gente ya no come cuento, la gente se da cuenta, la gente siente hambre, la gente siente inseguridad si es que a ella misma o a un ser cercano no lo han asaltado, no lo han matado. La gente ve lo que se vive en este estado fallido,
No hay Estado, no hay gobierno, no hay cabeza, no hay liderazgo, no hay rumbo. Eso es lo que ocurre, Jaime, nada más. Por eso Doctor, vienen las mafias, como este mafioso Isaías, y se quiere llevar parte de lo poco que tiene el Estado. hay un meme, doctor, que anda rodando en las redes sociales y es un poco risible cuando lo leemos, ¿no? Que dice, la policía busca a un policía que se escapó de la policía ayudado por la misma policía que hoy busca al policía. Sí, es La genial. gente ya no cree en la policía. Hace poco, No cree. dos policías, uno de civil y otro uniformado, robando en un local comercial del centro de Guayaquil. Tantas situaciones de denuncias que hay contra la policía, involucrados en asaltos, en temas de droga, involucrados en bandas y tantas cosas. ¿A dónde nos va a llevar esta policía? ¿Usted no cree que si el gobierno quiere cambiar esta policía, tal vez debería cambiarle hasta el uniforme? Hay muchos por ahí que dicen que debería ser una policía civil, que por qué tantos grados de comandante general, que coronel, ¿por qué tantos grados? Pero claro, claro, porque es toda una jerarquía, toda en el nivel de la oficialidad, ¿verdad? Pero mucha gente ha dicho a propósito de esto, Jaime, que hay que cuidarse de la policía. Ahora, ¿que quién nos va a cuidar de la policía? Le voy a dar un ejemplo de anoche me enteré. Otra persona que trabaja conmigo, a su hermana, que es una gente sencilla, pero sencilla, seria, gente buena. Le allanaron la casa a la policía. La policía le destrozó la casa, la allanaron porque buscaban droga. ¿Y sabe cuál fue toda la explicación que dieron? Que se habían confundido con la casa de al frente. Hablamos de una casa modesta, de una casa sencilla, un cuarto más allá de 1, 2 cuartos, donde vive gente sencilla. ¿Por qué gente sencilla? Porque no tiene acceso a los medios de comunicación. No doy el nombre aquí por seguridad de ellos, porque no tienen, porque no se han robado miles de millones de dólares del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Porque no han tenido banco. Le pueden allanar impunemente la casa, allanar y destrozar con niños pequeños llorando ahí alrededor. Ese es un ejemplo de anoche que me enteré y me lo comenta una persona, le digo, cercana a mí. Entonces, ¿a dónde va este país? Porque son trabajadores sencillos, humildes, que les allanen la casa. Eso ni siquiera trasciende, Jaime. Pero es la vivencia diaria de los ecuatorianos en distintos sectores que ni siquiera salen a la luz. Ni siquiera salen a la luz. Yo le pregunto a usted de la forma más frontal, espero que nos pueda responder. Usted pregunte lo que quiera, Carlita, con todo gusto. ¿Para quién gobierna el presidente Lasso? Porque sin duda para los ecuatorianos no es. Tremenda frontal, como es usted, y tremenda pregunta frontal. Y yo le voy a dar una respuesta a sí mismo. Parecería que en ciertos momentos gobierna para Isaías, para sus amigos. Parecería que en ciertos momentos le preocupan otros aspectos que no sean del pueblo ecuatoriano. Parecería que en ciertos momentos, a pretexto de la economía, se está haciendo horrores. ¿Cómo vamos a...? Esos son los ejemplos, pues. Cuando no dice nada, están solapando. Y de ahí, y de todas las protestas en este espacio y en otros, de la semana pasada y de la anterior, es que viene este show del desistimiento. ¿A quién engañan? Show del desistimiento, que nada tienen que desistir, porque nada tienen de derecho. Solo se desisten los derechos. ¿Qué derechos tenían a 2.000 millones? Ellos decían. Y ya le digo, podían haber dicho 4.000, 8.000 o 10.000. Entonces, ¿para quién gobierna? Y la pregunta es dramática, pero es real. ¿Para el grupo de amigos? ¿Para que sus amigos hagan lo que les da la gana, se lleven los fondos del Estado ecuatoriano y nadie diga nada? ¿Para quién? Esa es la pregunta. Pero bueno, para la mayoría definitivamente no. Definitivamente gobierna. No, sino para ese círculo, digamos, esa argolla cerrada que podría tener el presidente Lasso. Doctor, aún nos queda 3 años de gobierno del presidente Lasso. ¿Se podrá sostener este gobierno?
Parecería, mire, yo algún momento dije, si se habla de la consulta, ¿por qué no se aprovecha la consulta y también se pregunta al pueblo si quiere revocar o no el mandato, que es el camino? No es atentar contra el gobierno, no es atentar contra nadie, menos aún atentar contra la institucionalidad de la República, es seguir, solamente seguir los pasos y los mecanismos previstos en la Constitución y en la ley. Si quiere la consulta con esas 8 preguntas, de las cuales pues, 3 o 4 son tramposas, si quiere esa consulta, que se pregunte y se plantee pues, la revocación del mandato. Eso estaba en trámite. ¿Qué pasó con eso? Que se le dé trámite. Pero ahí viene la presión al Tribunal Contencioso Electoral, ahí viene la amenaza al uno, la amenaza al otro, ahí sale un asesor del presidente, ya vas a ver lo que te pasa, o sale otro insultando a Joffre Campaña, que es un abogado, fue alumno mío, es un abogado joven, que da opiniones válidas, pero no, ya prácticamente el derecho a opinar, la libertad de expresión que tanto cacarean algunos, allá hay ciertos ecuatorianos que no la tienen. Eso dice Joffre Campaña en un tuit hace pues, no sé, un par de semanas, algo así, y da nombres y apellidos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Bueno, ya no da más el país. Y es que la gente que denuncia irregularidades la tratan o la atacan como que quiere desestabilizar el país. Eso le pasó a la madre de María Belén Bernal, y ella lo declara así, pues no, me decían que no desestabilice el país. Significa que estamos todos desestabilizando el país, porque estamos seguros que el 80% de los ecuatorianos está inconforme y hace muchas denuncias que no son escuchadas y que no son puestas a la luz pública. ¿Quién respalda este gobierno, doctor? Porque si el gobierno se sostiene hasta la actualidad es porque tiene respaldo. ¿Quién respalda este gobierno? Sí, yo veo que es un respaldo que va mermando, que obviamente empieza por respaldar su propio partido, creo, su manejo en la asamblea, pero vamos a ver si ahora cambia, pues por ejemplo, en los últimos sucesos hay un fallo reciente de la Corte Constitucional sobre el Consejo de la Judicatura, que mantenía el gobierno a toda costa a un presidente que no le correspondía ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ese respaldo va mermando, porque popularmente, mire usted el nivel de aceptación en las encuestas serias, salvo Sedatos, que trabaja para el gobierno, en las encuestas serias el presidente está por debajo, Juan por debajo, hay que ver según la encuesta, pero todos están por debajo del 20%. Entonces respaldo popular no tiene, pero esa sí ha sido la lógica. Todo el que opina, todo el que dice algo que no le gusta al gobierno es desinstitucionalización, es ataque a la democracia, es que quiere volver al país a épocas anteriores, etcétera. Es que quieren comerse el Consejo de la Judicatura, querían comerse, literalmente hablando, comerse a la presidenta Yori de la Asamblea Nacional, posesionaron con la policía, ahí están las imágenes, con la policía están las imágenes que hemos visto todos los que algo hemos podido ver y que estamos relativamente bien informados en el país, de Ulloa, el abogado Ulloa, posesionándose de presidente en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es legal, eso para ellos es estar de acuerdo con el gobierno, estar de acuerdo con la institucionalidad, ¿no? Pues, doctor, para terminar le tengo dos preguntas específicas. Solo permítame esta frase, Carla, le ruego, para el beneficio y terminar la respuesta con usted. ¿Dónde están los pesos y contrapesos del origen constitucional? Los pesos y contrapesos del gobierno, los frenos del mismo gobierno, las limitaciones del mismo gobierno, nada más. Doctor, tomando en consideración que usted tocó un punto muy importante y es la consulta popular. Dentro de la consulta popular, en la pregunta 3 está garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios. Y le toco esta pregunta porque vemos muchas irregularidades en la función judicial. ¿Usted cree que esta pregunta es un aporte o no? ¿Hay o no hay una autonomía en la función judicial, específicamente en la Fiscalía, como lo mencionan aquí? Hay autonomía teórica, la Fiscalía como tal es
órgano del sistema judicial. Y así es en otras partes, así es en el vecino de al lado de Colombia, ¿no? País vecino. Y ahí en esa pregunta, o en otra, ahí mismo, en la misma pregunta, se habla de crear un consejo fiscal. Más burocracia, ¿para qué un consejo fiscal? Si de alguna manera el Consejo de la Judicatura tiene ya una supervisión teórica general sobre la Fiscalía. La Fiscalía tiene autonomía y el fiscal se lo elige por concurso. ¿Qué más autonomía quieren? Eso es cuento, eso es show. Cuento y show como la mayoría de las preguntas. Otra pregunta dice, ¿está de acuerdo en combatir el crimen organizado? ¿Quién no va a estar de acuerdo en combatir el crimen organizado? ¿Y usted está de acuerdo en que se elimine la facultad de designar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana? Porque usted sabe todo lo que ha pasado con estas designaciones, pseudas designaciones. Claro, sí, tiene toda la razón, Carla, pero solo le voy a hacer esta comparación. En el parangón verá qué es mejor o qué es peor, ¿verdad? Solo le voy a decir, eso antes lo tenía la Asamblea. Antes de ser Asamblea es cuestión de nomenclatura nada más, era el Congreso, y dicho genéricamente el órgano legislativo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es peor? En el órgano legislativo el toma y daca es peor, en el seno del órgano legislativo o en un organismo de 7 personas. Vamos a una época cuando se renovó la Corte Suprema, por allá por los años 80, se renovó la Corte Suprema, en el 80, y se nombró a los ministros del entonces de la Corte Suprema en el número proporcional a representantes que tenían en el Congreso, pero así exactamente proporcional. Si el partido X tenía, no quiero nombrar a ninguno, el partido X tenía 30% de representantes, 30% de ministros. El partido Z tenía 15% de representantes en la Asamblea, 15% de ministros. Se ha llegado a eso. Mire lo que acaba de ocurrir, pero mire lo que acaba de ocurrir cuando se iba justamente a votar el juicio político para el Consejo de la Judicatura. La izquierda democrática, que no crean que los ecuatorianos hemos perdido la capacidad de pensar, por Dios, que no crean que hemos perdido la capacidad de pensar. Mire este ejemplo de ahora, hace 3 semanas, 2 semanas, no sé. La izquierda democrática que fue vilipendiada por el gobierno, tratada de ladrones, tratada de chantajistas, tratada de que le pedían plata en efectivo, en un discurso público abierto dicho por el presidente, tratada de que el candidato de la presidencia le pidió que quería que le perdonen unos impuestos al presidente. Todo eso lo dijo en síntesis en el discurso, en un discurso público. Obviamente no mencionó prueba alguna, no ofreció prueba alguna. Eso era atacar al Estado, eso era atacar a la democracia. Menos después se dijo cuál era la evidencia, no, y se presentó que era lo menos que podía haberse hecho ya después de semejante acción, porque si no habría iniciado igual de oficio una denuncia a la Fiscalía para salvar al Consejo de la Judicatura y al presidente, que ahora tendrá que dejar de ser presidente por la decisión de la Corte Constitucional. Arreglaron con la izquierda democrática después pero esto, y el presidente desistió. Mire, otro desistimiento, como que si las denuncias, y ahí hay una diferencia, las denuncias en materia penal no pueden ser desistidas. El denunciante dice, sí, yo me aparto, me retiro, ya no quiero mantener la denuncia, pude estar equivocado, lo que fuere. Pero la denuncia tiene que continuar su trámite. El denunciante no se vuelve parte del proceso penal mientras es solo denunciante. ¿Sí, qué tal? Desistió el presidente. No era evidente el arreglo con la izquierda democrática y la izquierda democrática votó por salvar del juicio político al Consejo de la Judicatura. Estamos hablando pero el análisis de la noticia, esto fue noticia, tal cual la digo, pero el análisis de la noticia, la deducción, la explicación de los hechos, no está en la mente de los periodistas en general, ¿sí me explico, Carla? Porque ningún periodista hizo este análisis.
Y sin embargo hay unos periodistas que hacen análisis aparentemente mucho más complejos, mucho más difíciles, pero siempre a favor del mafioso Isaías. ¿Qué tal? Ahí llegan a las conclusiones que no le debieron incautar los bienes, que son unos angelitos. Solo le falta que sea San Fulano, San Mengano. ¿Sí me explico? Hay periodistas que han proclamado la inocencia. Otro autor decía, pues, los jueces tienen que resolver por lo que diga en la ley y conste en las tablas procesales, no por lo que diga la prensa. Menos cuando hay un sector que todos lo sabemos y ustedes como periodistas serios son los primeros que tendrían que saber también que hay un sector de periodistas comprometidos y asalariados. Tanto, ¿dónde está pues esa comisión de fiscalización presidida por un títere? ¿Dónde está la comisión de fiscalización? ¿Qué dice de la gestión del procurador? ¿Qué dice del silencio del procurador sobre este juicio de que se le llevan todos los bienes incautados, se los devuelven a la mafia? ¿Qué opinan? Ahí no dicen una palabra. Y si algo opinan es a favor de Isaías, a favor de que se lleven la plata, a favor de que les den más plata, porque están asalariados. Esa es la presunción automática que parece que presume, preguntaba Jaime hace un momento. Y por eso yo decía, pero casi que daría a entender que los ecuatorianos estamos obligados a pensar en un solo sentido o a no pensar. Y como yo lo he dicho alguna vez y lo repito ahora, ya solo falta, como decía Dostoyevsky, no lo digo yo, pero la frase es célebre, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Pero ese es el Ecuador que vivimos hoy por hoy. Doctor. Y lo digo con preocupación seria, con preocupación, con pena, no lo digo con sarcasmo, no lo digo con insolencia, ni mucho menos, Jaime, menos en un programa como de este tipo, con la seriedad que usted maneja. Lo digo realmente con pena, casi que conmovido, porque da pena vivir lo que ocurre en nuestro país. Hay gente que se preocupa por el país. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros el tema de la devolución de los bienes de los Isaías y el desistimiento de los 2.000 millones de dólares. Gracias, doctor. Jaime, soy yo el que agradece permanentemente a usted y a Carla, por supuesto, a sus preguntas frontales, Carla, y a la oportunidad que me ha dado una vez más. Le agradezco porque que me sirva, aunque sea, le digo, de un desahogo emocional, poder expresar estas ideas. Podría estar equivocado, no pretendo ser perfecto, pero es al final del día la preocupación de un ecuatoriano más, que gracias a Dios tal vez tuve la oportunidad que no tienen y que deberían tener todos los ecuatorianos de formarme más, de ir a una universidad y de tener unos grandes profesores. He dicho, y una vez más lo voy a repetir, todo lo que soy profesionalmente lo debo a mis profesores. Muchas gracias a ustedes, doctor, mi querido Jaime. Solo en pocos segundos me gustaría que me responda esto. ¿Cómo no? ¿Qué va a pasar? Ya está la sentencia y en los próximos meses seguramente se van a devolver los bienes a los hermanos Isaías. ¿Cómo debería recordar el país este hecho? Ya se están devolviendo los bienes, ya se están devolviendo. Y ya crearon un fideicomiso, un poco como fideicomiso para disimular, para cubrir. Ya no va a dar no van a dar los bienes a fulano de tal Isaías o a la compañía tal o a Filambanco, que ya jurídicamente no existe, sino a un fideicomiso que le habrán puesto cualquier nombre. Le deberían poner el Fideicomiso Ecuador Estúpido, si quieren en algo corresponder a la realidad, ¿verdad? Eso en este gobierno lo van a consagrar. Para eso financiaron muchísimo la campaña de este gobierno. Nada es gratis, nada es gratis y todo tiene una explicación. ¿Cuánto en el tiempo pueda durar? No sabemos, pero que ahí hay fallas, hay causales de nulidad, varias. Y hay fallas varias jurídicamente. El juez no tenía competencia, hay jueces que invocan, hay fraude procesal descarado, que invoca una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que no existe, que no está escrita, solo es cuestión de leer el documento, etcétera. Hay montones de fallas jurídicas
que bien podrían, y que lo tengan claro y que lo tengan advertido, que bien podrían hacer que se reviertan estas decisiones y esos fallos infames. Esas pueden ser las consecuencias. Y que esos jueces sean enjuiciados a su vez, alguacil, alguacilado, alguna vez que esos jueces sean enjuiciados, para que aprendan que no pueden dictar sentencias absurdas, sentencias ilegales, sentencias inmorales. Todo eso puede ocurrir cuando menos, Jaime, pero el país tiene que trabajar por eso. Tiene que elegir gente responsable, tiene que nombrar autoridades de control serios, no asalariados comprometidos con las mafias, tiene que designar jueces idóneos. Eso es todo, ¿no, verdad? Yo he dicho más una vez, y una vez, aquí siempre estoy diciendo cosas que ya he dicho en programas con ustedes, Jaime, pero la impunidad termina en los jueces. Veamos la realidad, la impunidad termina en los jueces. ¿Quiénes son los que exoneran? Y le echan la culpa a la ley. Cierto que hay leyes que no son buenas, cierto que hay leyes hasta con faltas de ortografía, pero quienes aplican la ley son los jueces y quienes consagran la impunidad de los delincuentes cuando viene esa queja son los jueces, no son las leyes. Doctor, muchas gracias. Gracias una vez más a todos ustedes, Carla y Jaime, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, aquí en el programa Los Especialistas. Así es, Jaime. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor Juan Falconi Puig con respecto pues al caso Isaías y ese desistimiento de los 2.000 millones que pedía por reparación de daños al Estado ecuatoriano. 2.000 millones, imagínense, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo se va a dar ese proceso de devolución de los bienes incautados. Definitivamente el Ecuador pasa por un sinnúmero de sucesos horroríficos. ¿Usted se imagina qué se puede hacer con 2.000 millones? Mejor no me imagino. Solucionar muchos problemas que tiene el país.